en este canal. Y para los que no nos conocen, yo soy Gaby. Y yo soy Álvaro. Y en el video de hoy nos encontramos en la ciudad que residimos y es Orlando. Finalmente volvimos a Orlando. Bueno, canta la ciudad donde vivimos. No habíamos tenido la oportunidad o no sé la razón por la cual no habíamos hecho ningún video aquí. Exacto, no sé por qué no nos habíamos dedicado cuando aquí hay tantas cosas que hacer, especialmente no relacionadas a los parques temáticos. Hay muchas atracciones, queremos mostrarles exactamente cuáles son las formas de esparcimiento de los residentes de esta ciudad. Hay muchas cosas que hacer, así que quédense para que vean lo que están a punto de descubrir. Aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales y vamos a iniciar con este video. Nosotros seguiremos aquí montados en el cine. Así mismo, pedaleando. No te despegues. No nos habíamos atrevido a hacer un video de esta ciudad porque nosotros no nos consideramos los típicos turistas. Y me refiero a que no frecuentamos ir a parques temáticos ni restaurantes costosos. De hecho, cuando buscas cosas que hacer en Orlando, encontrarás miles de resultados solo haciendo mención a estos famosos parques. Pero te contamos que Orlando tiene mucho más para ofrecer si no eres fan de las montañas rusas como nosotros. Orlando, fundada en el año 1885, se ha convertido en una de las ciudades más visitadas del mundo y de Estados Unidos. Es la cuarta ciudad más visitada después de Nueva York, Miami y Los Ángeles. La mayoría de su turismo se centra en Walt Disney World y Universal Studios. Pero ¿qué pasa si no eres aficionado de los parques y te gusta hacer turismo para descubrir la verdadera esencia de la ciudad? Visitando rincones poco conocidos, en donde comúnmente encontrarás residentes disfrutando de su tiempo libre. Eso mismo te vamos a mostrar en este video. Esos sitios que nosotros normalmente visitamos en Orlando y que consideramos valen la pena mencionar y a su vez animarlos a conocer también. La Casa Blanca en miniatura. La Casa Blanca en miniatura es una réplica detallada en miniatura creada por los miniaturistas John y Sam Seyfo. Se conserva en el Salón de la Fama de Presidentes en Clermont, Florida, aunque partes de él a menudo se exhiben en otros lugares, incluso en las bibliotecas presidenciales. Su construcción comenzó en el año 1962. Una escala a 1 pulgada a 1 pie. Reproduce con minucioso detalle casi todas las habitaciones de la Casa Blanca, incluidos el ala este, el ala oeste y la oficina oval. Se ha exhibido en todos los estados de Estados Unidos. Y en la década de los 70 y principios de los 80 se exhibió en varios países extranjeros. Hola amigos, oficialmente estamos en la Casa Blanca, pero una versión acá en Orlando que encontramos que está muy entretenida. Así que vamos a seguir recorriendo este lugar que está bastante interesante y lleno de mucha información valiosa. Este museo nos pareció bastante interesante de visitar porque miren, es como una pequeña réplica, digamos en tamaño miniatura pequeña, de la Casa Blanca, y donde podrás encontrar información importante de los presidentes de Estados Unidos. Miren esto acá, tiene música que te recuerda como las campañas electorales de hace muchos años. Y cuando venimos por acá, por este salón, también tienen acá un televisor con mayor información. Y déjenme decirles que yo no sabía que era tan larga, no sabía que tenía como esa área. Luego esta, que creo que es la que todos conocemos, fíjense. Y luego también tiene otra extensión de este lado, que es donde creo que los presidentes viven. Así que miren, pueden ver acá con detalle cómo es la Casa Blanca que queda en Washington, D.C. Presidente, ¿está? Sí, dígame. ¿Tiene tiempo un momento para seguir con el recorrido? Claro que sí. Pero miren qué tal, se pueden sentar y todo y sentirse como que si están en el espacio, en el salón oval. Salón bueno, oval. Deja pedir una pizza. Ok. Sí, por favor, no trae una margarita para 2. Este sitio está espectacular porque recrean mucho de las épocas de los presidentes de los Estados Unidos y de verdad que vale la pena vivir. Y ellos hicieron una Casa Blanca. De este lado muestran cómo es cada salón. No había visto. Y es realmente muy interesante venir aquí. Está muy cerca de Orlando. Esta es la ciudad específicamente de Clermont y hay mucho que hacer por aquí también. Hay bastante que hacer por acá. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Washington hace aproximadamente 2 años y la casa realmente se ve pequeña, o sea, en relación a otras casas presidenciales se ve realmente
pequeña, pero aquí estamos viendo que, bueno, distribuye muy bien el espacio. Distribuye muy bien el espacio realmente. Aprovechen muy bien el espacio dentro de la Casa Blanca. No, está espectacular y el diseño que se conserva, si realmente, bueno, es así por dentro, pues conserva mucho el estilo de la época de 1800 y se ve pues muy elegante. Y esto está interesante porque nos acabamos de dar cuenta de que algunos personajes. Ahora vamos a mover la cabeza. Mira, no sé ve, ahí lo estamos viendo. El recorrido fue bastante rápido. Apenas salen de la sala donde estábamos, tienen pues acá como una especie de venta de souvenirs. Como dato curioso, bueno, no dato curioso, pero como dato adicional, les quiero comentar de que tenemos un pase. La entrada costó $15.50 e incluye esta tarjetita que está acá. Y esta tarjeta es un pase anual en el cual pueden venir por un año, y lo que entendí es que no tienen que pagar los $15 nuevamente. La casa también incluye este pequeño patio en el que se pueden sentar y apreciar acá el famoso monumento que está en una roca en Dakota del Sur, donde tienen a los presidentes. Se pueden tomar fotos. Está muy muy chévere y ya saben que pueden venir acá a pasar un día diferente. Citrus Tower. Ubicado en el corazón de la Florida, la Citrus Tower es una de las primeras atracciones del estado. Este tesoro histórico, construido en 1956, ofrece vistas panorámicas muy interesantes de la ciudad de Orlando. La Citrus Tower se erige como un tributo monumental a la famosa industria de los cítricos de la Florida Central, que como dato curioso, te cuento que Florida es uno de los productores de cítricos más grandes del mundo, aunque después de 1945 el cultivado de cítricos disminuyó considerablemente debido a la popularidad de los concentrados congelados. Lo mejor de este observatorio es que queda justo al lado de la Casa Blanca en miniatura. La entrada es de $11 por adulto y en el lobby tienes una cafetería bastante relajante donde puedes pasar el rato, conectarte al internet gratuito para trabajar o estudiar, y cuando termines puedes subir y contemplar la ciudad desde otra perspectiva. Nos encontramos en Citrus Tower en estos momentos en el área de Claremont, a tan solo 20 minutos de Orlando. Sí, aproximadamente 20 minutos de Orlando. Y debo decir que estamos fascinados porque resulta de que estamos en un observatorio que acabamos de descubrir, en donde pueden ver 8 condados de Orlando. Pero eso no es lo mejor de todo, porque resulta que apenas llegamos, abajo hay un pequeño café. A nosotros que nos encanta el café, pues resulta que abajo se llama Citrus Café y pueden hacer la compra de un café que está súper delicioso. Y lo importante de este sitio es que está aproximadamente a tan solo 25 minutos de Orlando y tiene una altura aproximadamente de unos 50 pies. Y desde aquí tienes la oportunidad de ver 8 condados. El clima no nos está haciendo una buena jugada, pero igualmente se logra ver muchísimo. Celebration Town Center. Originalmente fundada por The Walt Disney Company a mediados de la década de los 90, fue diseñada inspirada por los pequeños pueblos clásicos americanos. Hoy, Celebration es una pequeña y encantadora ciudad con calles llenas de árboles, una arquitectura cautivadora y una mezcla acogedora de tiendas y restaurantes. De hecho, Celebration fue nombrada una de las 10 ciudades más bonitas de Estados Unidos. El pintoresco centro de la ciudad es compacto y transitable. La comunidad cuenta con una mezcla diversa e interesante de viviendas, desde casas estilo finca hasta condominios, todos ubicados en calles peatonales. Celebration es el lugar perfecto para hacer recorrido a pie, monopatín eléctrico o alquilando bicicletas.
Si vienes en octubre, podrás disfrutar de eventos de temporada como Oktoberfest y en época decembrina podrás disfrutar de forma gratuita del evento llamado Now Snowing, donde los más pequeños podrán jugar con nieve artificial y patinar sobre hielo. Old Town Kissimmee. El Old Town es un lugar que recrea la típica ciudad clásica de Florida. Este distrito de entretenimiento cuenta con 18 acres de hermosas calles de ladrillos bordeadas de árboles, con más de 70 tiendas asequibles y restaurantes exclusivos. Aquí podrás disfrutar de eventos semanales gratuitos, música en vivo, exhibiciones de autos y muchos más. Todos los fines de semana encontrarás una exhibición de autos y camionetas clásicas. Por la noche, las personas se aglomeran en la acera para ver hermosos autos conducidos por la Main Street. Durante más de 30 años, Old Town se ha convertido y sigue siendo una tradición familiar para los locales y visitantes. The Black Hammock. El complejo Black Hammock Adventure está en el oeste de Orlando y justo al norte de Oviedo. Aquí podrás disfrutar de fantásticos paseos en hidrodeslizador, un restaurante galardonado donde podrás probar la cola de un caimán frita. Es una locura, ¿verdad? Una tienda de regalos, un barcito con un ambiente bastante ameno llamado Lazy Gator, exhibición de caimanes en vivo y más. Y si vienes un día domingo, puedes ver cómo alimentan a los caimanes si el clima lo permite. Si quieres descubrir más de este lugar, tenemos un video dedicado a él en nuestro canal y te vamos a dejar el link en la caja de descripción. Winter Park Scenic Boat. Si vienes por primera vez a Orlando o si resides aquí pero estás buscando algo diferente por hacer, te tenemos este tour escénico en bote que sabemos que no te va a decepcionar. Ubicado en el lago Osceola, en un tranquilo suburbio a menos de 10 minutos del centro de Orlando, ofrece un recorrido guiado en barco de 1 hora a través de 3 de los 7 lagos y 2 estrechos canales artificiales en el sector de Winter Park. La entrada cuesta $16 por adulto y $8 para niños de 2 a 11 años, impuestos incluidos. Menores de 2 años son gratis. Es la 1 de la tarde y compramos tickets. Los tickets son para las 2 de la tarde, así que vamos a aprovechar y recorrer el pueblito. Sí, está muy cerca de aquí el lugar donde vamos a tomar el bote y decidimos esperar 1 hora recorriendo aquí el pueblito de Winter Park. Y bueno, vamos a hacerlo un poquito rapidito porque el calor está bastante fuerte. Sí, está muy fuerte, así que vamos a recorrer rápidamente a ver qué secretos esconde este pueblito. Insisto, este pueblito a mí me fascina personalmente venir a visitarlo como en un día domingo. Hay muchas personas como pues comiendo, hay varias opciones de restaurantes, exacto. Y hoy particularmente el día está espectacular. Ahora sí, ya nos estamos dirigiendo a la atracción. Obviamente vamos un poco tarde, como siempre. Es que nos distrajimos viendo el pueblito y caminando por sus alrededores. Pero ya vamos en camino. Ya es la 1:52. Sí, y ya están regresando los botes que salieron hace 1 hora. Exactamente. Creo que había como una especie de tour, un autobús que llegó con bastantes personas. ¡Wow! Sí, no me había dado cuenta de que habían llegado tantos turistas, los trajo un autobús, no sé de dónde vienen, ojalá que me encuentre con uno y le va a preguntar, a ver de dónde nos visitan. La entrada cuesta $16 por adulto, aceptan tarjeta, efectivo y cheque. En la misma taquilla hay una opción para comprar agua y también protector solar porque tomen en cuenta que está haciendo bastante calor. De hecho, voy a usar el baño antes, aquí están los baños. Traigan mucha agua, traigan protector solar, no tengo el micrófono prendido, que van a escuchar un poco bajo. Exacto, su micrófono no está prendido, nos estamos acostumbrando a nuevos micrófonos, espero que se escuche mejor, estamos tratando de hacer videos con mejor calidad, así que estamos emocionados por eso.
siempre es bien recibida, la gratitud. Y pueden escanear este código de barra y lo pueden hacer de forma electrónica, o sea que está súper novedoso. Downtown Orlando. Y pues nada, decidimos mostrar el Downtown de Orlando en este video porque realmente es bastante entretenido. Nosotros hemos tenido la oportunidad de haber estado en otros downtown, por ejemplo el de Tampa, estuvimos una vez en el de Georgia y así de los que recuerdo, y no son tan activos como lo es el downtown de Orlando. Sí, este downtown de Orlando tiene una particularidad, es que siempre, cualquier día de semana incluso, hay muchas personas, hay muchos bares abiertos donde puedes tomarte cualquier tipo de bebida, con alcohol o sin alcohol. Realmente es muy entretenido. Muchas opciones de comida, de todo. Hay muchas cosas. Ahí está el pato, el cisne, si lo pueden apreciar. Sí, este downtown disfrutamos muchísimo. También tiene una vida nocturna bastante movida, bien interesante. De hecho, más adelante les vamos a mostrar un video de cómo es la movida nocturna en este downtown, porque vale la pena hacer un video sobre eso. Pero mientras tanto decidimos disfrutar de nuestra tarde de domingo aquí pedaleando con nuestro cisne. El ticket fueron $15 y podemos estar acá pedaleando por 30 minutos, lo cual está perfecto. Además que bueno, disfrutar de este paisaje. Me parece que el downtown de Orlando es bastante, no sé, bastante lindo. Me parece que tiene varios edificios. Así que bueno, quiero que lo mantengan acá como una de las atracciones que pueden venir a visitar en un día domingo, bien sea si son visitantes de que vienen desde fuera de la Florida o otras ciudades dentro de Florida, o si son residentes y están buscando realizar alguna actividad diferente de domingo, pues esta es una excelente opción. Bueno, este paseo realmente relajante, me encanta siempre el contacto con la naturaleza. De hecho, es una de las cosas que más nos gusta hacer, a Gabriela y a mí. Me encanta siempre estar en sitios naturales, bien sea parque, playa, ríos, no sé, nos encontramos a nosotros mismos, nos da muchísima paz, nos encanta. Y como está haciendo tanto calor, estamos intentando llegar lo más cerca posible a la fuente. A la fuente. A ver si nos logramos mojar un poquito. Sí, porque debes tomar en cuenta que si vienes en época de repente de verano, el calor es sofocante, intenso. Si vienes de repente en invierno, es agradable también. Pero la mejor época es el cambio entre el verano y el otoño, alrededor de noviembre, diciembre, incluso los primeros días de enero. Bueno, nos estamos acercando a la cascada. Ya nos estamos acercando. Refrescante. Aquí está la cascada, nos está cayendo un poco de la brisa con agua de la cascada, súper refrescante. ¡Ay, Dios! No, ya. Ya. Ya nos mojamos. Estuvo entretenido y refrescante. Bueno, esta parte del ambiente que se está viviendo aquí en Orlando hoy domingo. Imagínate que hoy es domingo y mira todo el movimiento que hay. Imagínate un día de semana. Los sábados y los viernes son increíbles. Incluso esta avenida, si no me equivoco, es la Orange. Sí, es la Orange, allá lo dice. La cierran y todas las personas se vienen a la calle a armar una fiesta, una celebración. Cabe acotar que en Halloween, si ustedes vienen a Orlando en época de octubre, específicamente en la festividad de Halloween, wow, esto es increíble. Todas las personas disfrazadas cierran todas las calles, la cantidad de gente es impresionante. Decimos, si no vienes realmente o directamente a los parques o si ya lo conoces, aquí tienes una opción diferente para disfrutar, para conocer más o menos cómo se mueve la ciudad, cómo disfrutan los locales, cómo sumergirte en la cultura. En la cultura, bueno, no digamos norteamericana, porque si bien lo dijimos al principio, convergen muchas culturas. Muchas culturas, exactamente. Pero aquí es donde mayormente se la pasan los locales en días libres y pues eso es una de las cosas que queremos mostrarles a nuestros televidentes o a nuestros suscriptores para que vean cómo disfruta acá la persona que reside dentro de Orlando. Y nada, sigamos caminando, sigamos descubriendo nuevos sitios.
que ha llegado el video del día de hoy. Y como siempre, esperamos que les haya gustado este nuevo video, esta vez desde nuestra ciudad donde residimos, que es Orlando. Estamos muy emocionados, realmente esperamos que vean todas las cosas que se pueden hacer en esta ciudad, que no incluyan los parques temáticos. Realmente ha sido un recorrido interesante porque hay lugares incluso que ni nosotros conocíamos. Esta ciudad de verdad no deja de sorprendernos y los invitamos a descubrir con nosotros distintos destinos, distintos sitios, distintos lugares que conocer y que realmente no se gasta tanto porque si bien es cierto los parques son un poco costosos, cuesta arriba, costosos y esta es como una opción adicional si vienes de turismo, bien sea de aquí mismo de Estados Unidos o si vienes de otro país. Vale la pena conocer cómo se vive el día a día en esta ciudad. Exacto. Eso es lo que queríamos hacer, mostrarle lo que hace el residente de Orlando para pasar su día libre, que también son opciones que son muy entretenidas, valen la pena, como lo que hicimos ahora mismo en el Lake Yola. Pues nada, esperamos que tomen estos tips, que les haya gustado este video. No olviden comentar cuál fue la parte que más les gustó y pues recuerden que si les gustó este video, apóyennos dándoles like, comentando y nos vemos en un próximo video o una próxima aventura. Nos vemos en la próxima. Bye.